como una problemática de salud pública y que es a nivel mundial una de las principales causas de las que sufrimos los y las trabajadores. Entonces, en el día de hoy, este espacio está apoyado por nuestra Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y también en apoyo también con la CUT Cundinamarca. Hoy nos acompaña la compañera Dolly Pera. Ella es la directora de la Escuela de Género de la CUT y también la Secretaría de la Mujer, como también una invitada muy especial que nos va a orientar la charla hoy, que es nuestra compañera Dayana Ramírez Castillo. Ella es maestra de la Secretaría de Educación de Bogotá, es licenciada en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Educación de la Universidad Externado de Colombia, monitora de la Escuela de Género y Nuevas Masculinidades de la Subdirectiva CUT Bogotá, Cundinamarca, asesora pedagógica del Departamento Jurídico de la CUT Nacional, electa como delegada de la Asamblea de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE, y también está en proceso de certificación como auditora de la OIT en auditorías participativas de género. Entonces, bienvenida compañera, el espacio es suyo. Bueno, muy buenas noches para todas, para todos. Es un motivo de alegría para mí el poder estar acompañándolos y acompañándolas en esta noche, pues también tener la oportunidad de abordar una temática que se presenta y que se genera de manera tan recurrente, lastimosamente, dentro de nuestros espacios de trabajo. La idea de esta charla es poder como hacer ciertas reflexiones y tener bastante conocimiento en torno a lo que significa y lo que es el acoso laboral y sexual en el mundo de trabajo, pero también cuáles son esos retos que tenemos como líderes y lideresas sindicales, como trabajadoras y trabajadores conscientes de la necesidad de transformar estas realidades y estas relaciones de poder al interior de nuestros lugares de trabajo. Al tener conciencia, pues seamos también facilitadores en la transformación de esas realidades, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer desde ese mundo del trabajo en el cual nos encontramos inmersos? Gracias, compañera. Entonces, en este orden de ideas, lo que se quiere, digamos, con este espacio de formación es, digamos, que tener claro qué es un acoso, qué se entiende por acoso laboral, qué se entiende por acoso sexual, qué no aplica, qué no aplica, digamos, en lo laboral, perdón, que no aplica o a qué no se hace referencia al acoso laboral o acoso sexual, y que reglamenta tanto localmente como nacional como internacionalmente el acoso laboral y el acoso sexual en el mundo del trabajo. Entonces, a lo último haremos una ronda de preguntas para quienes tengan inquietudes, la compañera Dayana nos las aclare. Y para comenzar entonces, compañera, ¿qué significa? ¿Qué representa para los trabajadores y las trabajadoras hablar de acoso laboral y sexual en el mundo del trabajo aquí en Colombia? Bueno, claro que sí, entonces vamos a entrar en materia para empezar como a dar un poco de las respuestas en torno a esos interrogantes que nos plantea nuestra compañera Nancy y que nos van a dar como un margen más amplio de lo que es el tema del que vamos a trabajar y hablar el día de hoy, ¿cierto? Entonces a mí me parece muy importante que nosotros y nosotras partamos de algo que está establecido en la Constitución Política Colombiana, y es que en el artículo 25 se habla del trabajo como un derecho y una obligación social, ¿cierto? Pero además de eso que goza de toda la protección especial del Estado, y que todas las personas que tenemos este derecho, ¿cierto? Que lo que tenemos, que lo generamos y estamos ahí inmersos en él, tenemos derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
¿Por qué parto de acá? Del trabajo digno, del trabajo decente y del trabajo justo, porque hace parte de una de las reivindicaciones principales de las organizaciones sindicales, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, dicho esto, ¿cierto? Tenemos que entender que cuando existe una condición de vulneración, de violencia en el trabajo, de acoso laboral, estamos violando ese artículo 25 de la Constitución Política Nacional. Entonces, lo primero que vamos a hablar un poco es que efectivamente el acoso laboral ha tenido como una aparición progresiva dentro de todo lo que tiene que ver con la parte jurídica. Y uno de los momentos de auge de estas situaciones y estos conflictos a nivel laboral lo tuvimos en los años 90. En los años 90 empezaron a surgir muchísimos casos jurídicos relacionados con el acoso laboral. Ante esas situaciones que se presentaban y ante la falta de normativa por parte, digamos, del país, con respecto a estas situaciones, entonces hubo varios pronunciamientos de la Corte a través de diferentes sentencias. ¿Qué sentencias podemos nombrar en este momento? Podemos nombrar, por ejemplo, la sentencia T461 de 1998, que habla sobre todo lo relacionado con el hostigamiento en las relaciones laborales. La sentencia T013 de 1999, que habla sobre la dignidad del trabajador, y la sentencia T170 de 1999, que habla sobre el hostigamiento, pero ese hostigamiento relacionado con todo el proceso de asociación sindical, ¿cierto? Y que está pues obviamente relacionado con esas prácticas sindicales que todavía se siguen dando, digamos, como todavía se sigue estigmatizando la condición de estar sindicalizado. Es más, todavía, aún hoy, pero yo soy maestra, ¿no? Entonces les voy a hablar desde la experiencia un poco del magisterio, y es cuando nosotras y nosotros nos vinculamos como docentes a un establecimiento privado. En los contratos laborales de los maestros y maestras en establecimientos privados, nos colocan una cláusula en la que nos prohíben estar organizados sindicalmente o generar algún tipo de asociación sindical. Entonces, esto todavía, digamos, se hace presente a pesar de que la jurisprudencia ya se ha pronunciado en torno y a pesar de que entre la Constitución está establecida nuestra libertad de asociación. Entonces, la sentencia T170 nos hablaba sobre ese hostigamiento y cómo estaba relacionado con el derecho de asociación. Entonces, esta sentencia, ¿cierto? Más otros pronunciamientos que se realizaron en torno a las dificultades que se presentaron, nos hicieron ver que oiga, algo está pasando, necesitamos generar algún proceso de solución y vamos a tener que establecer una normatividad mucho más seria en torno a las situaciones que se están presentando. En ese sentido, nace la Ley 1010 del 23 de enero de 2006, ¿cierto? Que es la Ley de Acoso Laboral. Y entonces en esa ley, pues entonces se plantean todas las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros. Pues todas las medidas, entre comillas, porque como lo vamos a ver más adelante en la charla, existen algunos elementos y vacíos en la norma, que es igual importante tenerlos en cuenta, y más a la hora de tener que hacer o presentar diferentes tipos de quejas o de tener que establecer un proceso ante este tipo de situaciones. También nos acogemos a la sentencia de la Corte, que es posterior a la Ley 1010, que es la sentencia 780 de 2008, que complementa la definición de acoso laboral y le agrega que todas esas situaciones que se viven en el entorno laboral conducen a enfermedades laborales, como por ejemplo el estrés. Después de la sentencia de la Corte, en el año 2012 sale la resolución 650, que es del 30 de abril de 2012, y en ella se define todo lo que tiene que ver con la conformación y el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, tanto en entidades públicas como en empresas privadas. Estos espacios de comités de convivencia, ¿cierto? Son fundamentales
Y cuando estamos presentando una situación de acoso laboral, el primer espacio al que debemos recurrir es a ese. O sea, te tiene que dar todo el proceso dentro del comité de convivencia para tener, digamos, las pruebas y las garantías para poder, digamos, recurrir a la siguiente instancia, que en este caso sería la Procuraduría. Luego tenemos una modificación a esa resolución 650 de la conformación del Comité de Convivencia, que es la resolución 1356 del 18 de julio de 2012, y en ellas pues se hace una modificación en torno a los artículos 3, 4, 9 y 14 que hablan principalmente de la estructura, ¿cierto? De cómo está estructurado, de cuál es el tiempo transitorio que le da como para aplicar a las empresas para poder hacer la conformación de sus comités de convivencia y plantea otro punto que en este momento se me acaba de escapar. Entonces, vamos a entrar en materia, ¿qué es el acoso laboral? ¿No? Porque ya hablamos de toda la normatividad y hablamos de todo eso, pero no hemos hecho el planteamiento sobre, bueno, ¿qué es el acoso laboral? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo establece el artículo 2 de la ley 1010? Entonces, el artículo 2 de la ley 1010 establece que el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o un superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, ¿sí? Es decir, la relación o la conducta que es pertinente, perdón, que es persistente y que es demostrable, se ejerce sobre un empleado, pero también puede ser ejercida, ¿cierto?, por un subalterno contra su jefe inmediato. Entonces, el jefe inmediato contra el empleado puede generar una intimidación, puede causar un terror, puede causar angustia, puede causar perjuicio laboral, puede generar desmotivación en el trabajo y en ese sentido pues se entenderá que se está hablando de un acoso laboral. Entonces, si vemos aquí las gráficas, nos encontramos, por ejemplo, cómo un jefe inmediato con un empleado puede ejercer una acción de intimidarlo, ¿cierto? Es que yo aquí mando, yo soy la persona que voy a evaluarlo, entonces si usted no quiere hacer las cosas, pues entonces friéguese porque le voy a pasar un reporte, ¿cierto? O entre compañeros cuando se generan esos rum rum para aquí, para allá, el chisme, ¿cierto? Que le genere temor y angustia a la otra persona con respecto a la situación que se va a presentar. A veces, por ejemplo, se generan corrillos de compañeros que empiezan uy, van a empezar a despedir gente, solo fijo, lo primero que van a hacer es despedirla a usted porque usted es mamá y usted pues casi no tiene tiempo y ha tenido que pedir permiso porque el muchachito se le enfermó. Entonces, toda esa condición hace parte de un ejercicio de acoso laboral. ¿Por qué? Porque la empleada o el empleado van a empezar a sufrir todas estas angustias, estos temores, ¿cierto? Van a sentir miedo o se van a sentir como de todas maneras como afectados en que su parte laboral pues se va a ver perjudicada. Pero ese acoso y ese acoso laboral tiene unas diversas modalidades de acoso laboral, dentro de las cuales está ese apellido que le dimos hoy a la charla, ¿no? Que tiene que ver con la parte de violencia sexual. Entonces, las modalidades de acoso sexual están, por ejemplo, el maltrato laboral, y el maltrato laboral es todo tipo de acto o todo acto de violencia que lesione la dignidad y la moral, todo comportamiento que menoscabe la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Entonces, en este caso, hablamos de todo aquello que afecte su integridad física, que atente contra su integridad moral, que atente contra sus bienes, contra su libertad física y sexual, contra la expresión verbal y contra o que se genere a partir de unas expresiones ultrajantes. A eso es a lo que se define como maltrato laboral. Ojo, esas son modalidades de acoso laboral. Como modalidad de acoso laboral también encontramos la persecución laboral. Maltrato laboral la primera, segunda, persecución laboral. La persecución laboral tiene como objetivo que la persona renuncie,
¿cierto? Que la persona renuncie, es lo que han denominado como los despidos silenciosos, ¿cierto? Empiezan a generar una cantidad de acciones y de situaciones que hace que la persona se sienta tan desesperada que opte por renunciar antes de esperar que la echen. ¿Cierto? Y eso lo están haciendo ahorita las empresas con el fin de no tener que indemnizar a los empleados y están empezando a generar esas acciones de manera reiterativa. Por eso tenemos que estar muy atentas y muy atentos dentro de nuestros espacios de trabajo a estas situaciones que se presentan. Entonces, el propósito de la persecución laboral es inducir la renuncia. ¿Cómo lo empiezan a hacer? A través de un ejercicio permanente de descalificación de la labor que se realiza o a través de una carga excesiva de trabajo. Entonces, que uno sabe que en ese puesto de trabajo normalmente habían 2 personas, pero le ponen todo el trabajo a una sola persona como para que se reviente y diga ya no más, o hacerle cambios permanentes de horario que puedan producir como una desmotivación. Entonces, digamos, algunas empresas que trabajan por turnos empiezan a colocarles, por ejemplo, muchos turnos de noche o muchos turnos en la tarde de 2 a 10, o sí, y empiezan a generarles unos turnos que no les permiten, por ejemplo, en el caso de las mujeres que atacan directamente por ese lado, tiene que ver con cómo nosotras, al tener a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces empiezan, si nos ponen todo el tiempo turnos en la noche, pues vamos a empezar a tener dificultades en el acompañamiento, por ejemplo, de nuestros hijos o de nuestra familia, ¿cierto? Más en la acción cuidadora que que hemos asumido culturalmente a lo largo de la historia, ¿cierto? Entonces tenemos el maltrato laboral, la persecución laboral y seguimos con la discriminación laboral. Entonces, la discriminación laboral tiene que ver con todos esos tratos diferenciados que se dan, ¿cierto? Entonces puede ser el trato diferenciado por el origen que tiene a nivel familiar, ¿cierto? O por su raza, o por su credo religioso, o por la condición social en la cual se encuentre, o porque tiene ciertas o determinadas preferencias políticas. Eso lo sufrimos las personas que ejercemos que hacemos un ejercicio político y sindical de manera permanente. Tenemos tendencia a que nos discriminen laboralmente, ¿cierto? O sea, nosotros y nosotras cuando hacemos, por ejemplo, presentamos alguna entrevista y demás, siempre tenemos que ocultar, dependiendo pues, de los espacios, tenemos que ocultar un poco cuáles son nuestras preferencias y cuáles son nuestras opciones, porque podemos ser rechazados por eso en las instituciones o en las empresas donde representemos nuestras hojas de vida. Como maestras y maestros nos pasa cuando accedemos al sector privado, por ejemplo, si accedemos a instituciones educativas de orden religioso, normalmente estas instituciones son supremamente conservadoras y uno pues no puede generar una expresión muy directa de sus preferencias políticas o sus concepciones ideológicas. Pero también se da ese trato diferenciado por razones de género y eso lo encontramos, por ejemplo, en las brechas salariales que se presentan en el mismo empleo que se le ofrece a una persona y a otra, ¿cierto? Como, por ejemplo, cambian los salarios, por ejemplo, cuando una mujer asume cargos de dirección a cuando un hombre asume los cargos de dirección, o lo que sucede, por ejemplo, cuando uno va a una entrevista de trabajo o cuando se presenta en un trabajo y empiezan las personas a decirle, ah, bueno, es que usted es mamá, casi no tiene tiempo, piénselo bien, yo preferiría que usted no continuara, ¿cierto? Y empiezan a generarle como esa situación porque la empiezan a hacer sentir mal, por ejemplo, por el hecho de ser mujer. Pero esto es peor a las personas y a todas, a todes, ¿cierto? A toda la comunidad diversa, porque obviamente, digamos, son mucho más vulnerados y maltratados y eso hace parte también de una modalidad de acoso laboral. La siguiente modalidad es el entorpecimiento laboral, ¿sí? O sea, así como lo pueden aburrir a ustedes simplemente porque le dicen que es inepto y que no puede, ¿cierto? Pero de pronto la persona, digamos, salió avanti con esta situación, entonces la empresa o el jefe inmediato puede empezar a ejercer una acción de entorpecimiento laboral y es todo lo que le obstaculice cumplir su labor.
Entonces le destruyen información o se le pierde, ¿cierto? Se pierde un informe o se pierde una herramienta o se pierde alguna cosa así. Se ocultan documentos que son importantes. Por ejemplo, en las fábricas ha pasado que se les oculta a quienes manejan, por ejemplo, son técnicos o son los responsables de una máquina en específico y les ocultan que la máquina tuvo algún proceso ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? De arreglo, tuvo algún arreglo, tuvo alguna situación así, ¿cierto? Y les ocultan. Entonces, cuando las personas vuelven a tomar otra vez la máquina, entonces la máquina no tiene un buen funcionamiento y eso hace parte de ese ejercicio de entorpecimiento laboral. También la inutilización de los insumos o la privación o ocultación de la información. Eso hace parte también, mire, si ustedes o alguno de sus compañeros o compañeras están experimentando ese proceso de entorpecimiento laboral, pónganle atención, hagan la documentación, siempre por favor tenga por escrito las fechas y las situaciones que se están presentando para que usted pueda establecer realmente que se trató de un proceso de entorpecimiento laboral. Pero también hay una modalidad que se llama la inequidad laboral. La inequidad laboral es todo asignarle todas las funciones a menosprecio del trabajador. O sea, digamos, su función como secretaria es responder las llamadas, hacer el acompañamiento de la agenda, bueno, todas las cosas a nivel administrativo, ¿cierto? Pero la persona, por ejemplo, el jefe inmediato le empieza a asignar, por ejemplo, funciones de servicios generales. Entonces, no queremos decir, ¿cierto?, que los servicios generales sean denigrantes, pero, por ejemplo, no hacen parte de ese pool de funciones de la secretaria. Entonces, de cierta manera es generar un menosprecio del trabajador, ¿cierto? Porque empiezan a ejercer acciones incluso de humillación, de dominación y demás, que hacen que obviamente la persona pues se sienta vulnerada en su integridad y afectada psicológicamente. La desprotección laboral, compañeros y compañeras. Y ojo, porque es que lo que pasa es que acá nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras también pecamos a veces por el incumplimiento de esto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando una empresa y cuando un empleador no protege, o sea, no permite que su trabajador tenga los elementos de protección personal necesarios para ejercer la labor, se puede establecer o se puede generar que es una forma y una modalidad del acoso laboral. Entonces, ojo con eso, ¿cierto? Porque siempre tenemos que exigir el uso de los elementos de protección, pero nosotros y nosotras tenemos que ser conscientes también de la necesidad de utilizarlo. Lo que pasaba en pandemia, o sea, cuando nosotros regresamos a las instituciones educativas, nos tocaba con unos cascos que dio la Secretaría de Educación, que era lo más incómodo del mundo, ¿cierto? Y utilizar los tapabocas, utilizar pues todo esto que ellos habían entregado, y así no fuera lo más cómodo, pues hacía parte de nuestro ejercicio de protección laboral. Si la Secretaría de Educación de manera permanente se hubiera negado a entregarnos esos elementos de protección, se hubiera incurrido como jefe y empleador en una modalidad de acoso laboral. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son? Vamos a identificar a partir de lo anterior, que eran las modalidades del acoso laboral, entonces, y empecemos a identificar cuáles son esas conductas que a nosotros y a nosotras nos dicen que nos están acosando laboralmente, ¿cierto? Y que nos están violentando. Entonces, primero, cuando existe un trato notoriamente discriminatorio con respecto a los demás colaboradores. O sea, cuando yo tengo un grupo de compañeros y compañeras a mi alrededor y veo que a mí me tratan diferente cuando me otorgan ciertos o cuando pido ciertos derechos, ¿cierto? La implementación de ciertos derechos o cuando me imponen una cantidad de deberes extraños que no obedecen a las funciones laborales que tengo. Entonces, eso es una conducta de acoso que nos tiene que poner en alerta. Nos tiene que poner en alerta cuando nos niegan el suministro de información indispensable para el cumplimiento de nuestra labor. Creo que alguien tiene el micrófono abierto, si de pronto me pueden hacer el favor de colaborarme cerrándolo, les agradecería mucho. Cuando nos envían anónimos, llamadas telefónicas
mensajes virtuales con contenido ofensivo o intimidatorio que conduzca al aislamiento social. O sea, cuando empezamos a identificar que de pronto puede tratarse de alguien del trabajo, o sea, esto lo hacemos desde la presunción, porque no, al ser anónimos, pues no sabemos exactamente quién es, pero hay otros casos en los cuales sí se hacen llamadas telefónicas o se envían mensajes que son ofensivos, eso hace parte de conductas de acoso laboral. Cuando nos descalifican humillantemente en presencia de los compañeros de trabajo. O sea, por ejemplo, el jefe en medio de una reunión le dijo inepto, le dijo bruto, le dijo inservible, le dijo usted no entiende nada, ¿cierto? Y lo descalifica delante de todas las personas, hace parte de una conducta de alerta en la cual nos vamos a identificar en el acoso laboral. Cuando nos hacen unas exigencias completamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de nuestra labor, que van incluso, por ejemplo, en contra del el tiempo de trabajo que tenemos establecido dentro de nuestra jornada y nos toca o nos exigen que sin pago de horas extras nos tengamos que quedar 2 o 3 horas hasta terminar la labor que se nos ha presentado. Así la labor, digamos, exceda las funciones en las cuales hemos sido, para las cuales hemos sido contratados o contratadas. Esto tiende a pasar mucho con las compañeras y compañeros que se encuentran en contratos de prestación de servicios y esto pues obviamente es importante que lo vayamos teniendo en cuenta porque recordemos cuáles son las condiciones para que se pueda establecer que existe una relación laboral que va más allá de una prestación de servicios y es que cuando uno tiene que cumplir horario, cuando uno recibe una remuneración por el trabajo realizado y además de eso está subordinado, ¿cierto? O sea, tiene un jefe inmediato. Esas tres condiciones establecen que existe un contrato laboral. Y en ese sentido, a veces cuando empiezan a jugar con el cuentico de los contratos de prestación de servicios, tenemos que ser muy firmes ahí para que no nos pasen ese tipo de situaciones y podamos en un momento determinado exigir, digamos, como una indemnización como empleados con contrato de trabajo, así seamos de prestación de servicios. Ojo con eso porque son como tipsitos que debemos ir conociendo para cuando tengamos que enfrentarnos como a esas situaciones de empleadores con empleadores, que pues el ideal es que esto no nos ocurra a ninguna de nosotras ni de nosotros. Cuando existen unos actos de agresión física, ¿cierto? Independientemente si fue duro, pasito, fue un chiste, o sea, lo que sea, usted no puede permitir, o sea, esta conducta de agresión física es una conducta totalmente de alerta, o sea, no, a usted no le pueden tocar que el pellizco, que la pechichen duro acá, pues sí, es más, peor que le generen algún tipo de agresión que le afecte su integridad física. Entonces, ojo con eso. Todas las expresiones ultrajantes y de burla sobre la persona, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea el empleo de palabras soeces, todo lo que tenga que ver con su apariencia física, esto pasa mucho y las personas que tenemos, que somos gordas, ¿cierto? Tenemos una situación así y es que nos empiezan a ultrajar en nuestros espacios de trabajo por el peso que tenemos. Entonces, claro, por ejemplo, donde proveen uniformes, uy, pero es que ese uniforme que le va a quedar bueno si con toda esa barriga que tiene, ¿cierto? O con lo gordo que es usted o con lo gorda que es usted, ese tipo de bromas, de expresiones y todo eso hacen parte de conductas de acoso. Pero además de eso, todo lo que haga alusión a nuestra apariencia física, nuestra raza, nuestro género, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, utilizan palabras despectivas hacia los compañeros, a las compañeras diversas, que ellos, por ejemplo, los empiezan a tratar maricón, este roscón, ¿cierto? Y empiezan a hacer referencia con una cantidad de palabras, pero además de eso empiezan a hacer chistes que desdibujan su papel como profesional o como trabajador y trabajadora.
De igual manera, todo lo que tenga que ver con expresiones sobre la preferencia política, guerrillero, a nosotros y a nosotras que tenemos como esta conciencia de clase y este trabajo permanente a nivel político, nos tienden a juzgar mucho y a decirnos, a catalogarnos como guerrilleros simplemente por tener una visión crítica sobre lo que es un sistema injusto en el cual estamos viviendo. Por el estatus social, por la forma de vestir, algunas empresas son supremamente elitistas en las cuales se le exige a la mujer y al hombre ciertas maneras de vestir e inclusive en algunos casos se sugieren ciertas marcas o ciertos modelos de ropa, independientemente de si usted puede adquirirlas o no. Todas las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo son conductas de acoso. Ese cuentico de que usted lo voy a echar, es que ya estoy cansado, que ya estoy cansada, ese tipo de acciones no se justifican de ninguna manera, perdónenme, ese tipo de acciones no se puede justificar de ninguna manera y definitivamente hacen parte de esas acciones y de esas alertas de acoso laboral. Todo lo que sea alusión pública, hechos pertenecientes a la intimidad de la persona, ¿sí? O sea, independientemente de las situaciones a nivel sentimental y personal que pueda vivir alguien, nadie tiene por qué sacarle o ventilarle eso como parte de su práctica laboral. Por ejemplo, claro, no rinde porque como está recién casada, entonces no dormirá. Eso es inmediatamente una acción y una conducta de alerta porque va a empezar a darse de manera reiterada, ¿cierto? Si es una situación que se da otra vez, entonces nos está generando un acoso laboral. La negativa injustificada de permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias, vacaciones, ¿cierto? O sea, todo esto hace parte de una reglamentación, de unos acuerdos de, por ejemplo, en las convenciones colectivas hay unos acuerdos, en las negociaciones colectivas hay unos acuerdos, en la norma, en la ley hay unos acuerdos en los tipos de contratos que tenemos y entonces cuando se empiezan a negar como esas licencias o cuando la gente le dice, no, es que usted así está incapacitado, tiene que presentarse. No, eso hace parte de una conducta de acoso laboral. Todas esas cortesías, acciones, halagos, expresiones persistentes que se convierten en acoso sexual, ¿sí? O sea, por ejemplo, la rosadita, ¿cierto? Entonces siempre tiene que rozar a la compañera, el jefe siempre tiene que darle el beso en la mejilla, planeado, el compañero de trabajo que todo el tiempo es, uy, mamacita, ¿cómo estás de divina? No sé qué, bla, bla. Todo ese tipo de acciones cuando no son consentidas, ¿cierto? Y son persistentes, entonces se convierten en acoso sexual y continúan cuando la persona a la que se dirige indica claramente que no es de su agrado. Por eso decimos, tiene que ser consensuada. Es diferente que haya una relación, digamos, laboral o en la cual, pues, digamos, se permiten ese tipo de acciones, pues ya es consensuado y ahí pues no hay nada que hacer. Pero cuando la persona, alguna de las dos partes, indica claramente que se siente incómoda, que se siente molesta, en ese caso hablamos de acoso sexual y hace parte de una de esas modalidades de acoso laboral. Pero así como hablamos de todas estas conductas que son acoso, ¿cierto? Que hacen parte de esto, bueno, ese acoso y que eso es acoso y que eso es acoso, hay otras cosas que no son acoso, compañeros y compañeras, ¿sí? Y hay algunas acciones que a veces, pues obviamente uno conoce, ciertas situaciones en las cuales las compañeras dicen, no, es que me exige que haga todo lo que me han mandado desde mi manual de funciones, pues lo que está establecido en el manual de funciones, pues usted de todas maneras debe cumplir con su función y debe hacerlo. Entonces, si está establecido dentro de su manual de funciones y le están pidiendo que lo haga, pues obviamente usted lo va a hacer. Entonces, ¿cuáles son esas conductas de no acoso? Entonces, tomar medidas disciplinarias que legalmente le corresponda a los jefes sobre sus colaboradores. ¿Sí? Por ejemplo, si desde un comienzo en el manual de funciones, no sé, está establecido que si usted llega, un día no informó que no llegaba al trabajo, ¿cierto?
y al otro día llega usted como si nada, pero entonces el manual establece que cuando, cuando suceda una situación de esas, usted lo que tiene que hacer es, digamos, no sé, se le va a descontar sus 2 o 3 días de trabajo, ¿cierto? Porque le descuentan el dominical más el día que faltó. Entonces, usted, eso es justo, ¿cierto? Porque hasta ha hecho parte de ese ejercicio que ya estaba consensuado. Todo lo que sean exigencias razonables de fidelidad laboral, lealtad empresarial e institucional, cuando las fugas de información, ese tipo de cosas, o sea, en eso es muy delicado, los secretos empresariales, revelar las recetas, por ejemplo, o los ingredientes de cierto producto, eso es muy delicado. Y en ese caso, por ejemplo, cuando se le hacen exigencias o cuando ya se ponen unas medidas en torno a eso, pues no es acoso. No son acoso los comunicados internos encaminados a las mejoras de la eficiencia laboral y el desempeño. Es decir, a nosotros nos pueden enviar un comunicado general en el cual se hable, por ejemplo, no sé, del buen uso de los baños, ¿sí? O de las llegadas temprano. Eso hace parte de una dinámica de la empresa que es importante tenerla en cuenta y en ese sentido, pues que nos envíen un comunicado así, pues no va a tener a ser malo. Cuando sí empieza a ser malo, cuando el vocabulario que se utiliza en esos comunicados sea un vocabulario fuerte, hiriente, que atente contra la moral o que señale directamente a alguno de los trabajadores o trabajadoras. La solicitud de cumplir los deberes extras de colaboración con la empresa cuando sean necesarios para solucionar situaciones de la operación, es decir, cuando no haya nadie que pueda ayudar como para solucionar, por ejemplo, alguien que utiliza o que sabe manejar un proceso determinado en una empresa y algo sucedió y el proceso se atrasó, el jefe inmediato puede solicitarle que se quede y que pueda pues acompañar el proceso, ¿cierto? Haciendo pues el respectivo reconocimiento de horas extras si se aplica. Y entonces eso sería pues obviamente algo que estaría avalado dentro de una conducta de no acoso. Todas las exigencias y obligaciones o deberes que deban cumplir los colaboradores o los trabajadores y que sean estipulados en su contrato de trabajo o las actuaciones administrativas encaminadas a dar por terminado el contrato con base en una causa legal prevista en el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? O sea, recuerden que puede ser por justa causa o sin justa causa, pero pues que tiene que tener como unas motivaciones y que debe estar pues, regulada totalmente por el Código Sustantivo del Trabajo. Cuando existe un proceso de acoso o de violencia en el trabajo, entonces hay unas conductas que atenúan las sanciones que puedan tener la empresa o el jefe inmediato, o bueno, quien haya sido denunciado por la conducta de de abuso que son, uno, pues haber tenido siempre una buena conducta, dos, haber obrado en un estado de emoción o pasión excusable. Recordemos que pues nosotros también actuamos como seres humanos y como seres humanos pues tenemos también momentos en los cuales la mente y las emociones nos juegan también unas malas, nos dan unas malas pasadas que nos pueden hacer actuar o nos pueden provocar unas acciones incorrectas en un momento determinado y más cuando digamos que la comunicación asertiva no hace parte todavía de una cultura a nivel colombiano. Disminuir la conducta o anular sus consecuencias, ¿cierto? O sea, cuando la persona pues ha tomado conciencia o cuando ha intervenido para que las consecuencias de esas acciones pues no sean las que había generado, conductas de inferioridad psíquica o cuando haya manifestado provocación o desafío. Ojo, porque acá también hay veces que, digamos, como trabajadores o como compañeros empezamos a desafiar al otro, ¿cierto? Como diciendo, a ver qué hasta dónde llega, qué tan machito o qué tan sobradito es. Y entonces ese tipo de desafíos pues son causales de atenuantes dentro de un proceso de acoso laboral.
¿Cuáles son las circunstancias agravantes cuando la conducta es reiterada? Que aquí hay como un debate con respecto a qué significa o qué implicaciones tiene cuando hablamos de reiteración, y ya lo voy a explicar. La concurrencia de las causales, la realización de la conducta por humillación o mediante precio o proceso remuneratorio, o sea que además de que lo maltrata fuera de eso, como que le dice, pues igual yo le voy a pagar a usted cualquier cosa, entonces aguántese. O sea, cuando hay ese tipo como de chantajes, eso genera un agravante. Actuar mediante ocultamiento que dificulte la defensa del ofendido, es decir, cuando a pesar, por ejemplo, un jefe puede resguardar como las evidencias de una situación de un subalterno con otro subalterno, eso hace parte de una agravante dentro de esa condición. La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, o sea, es diferente, por ejemplo, cuando somos funcionarios públicos, eso genera un agravante, porque los funcionarios públicos tenemos digamos, una responsabilidad ética y moral con el Estado por ser representantes del Estado. Entonces, ahí en ese caso, pues nosotros tendríamos una posición predominante y en ese sentido tenemos que ser intachables dentro de nuestras conductas, actuar valiéndose de un tercero, o una persona que sea inimputable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, meter a alguien de por medio, digamos, alguien de la familia que no esté vinculado directamente a la empresa, pero ejerciendo esas mismas acciones de acoso o abuso, o cuando se cause daño en la salud física o psíquica del sujeto comprobado médicamente. ¿Listo? La ley 1010 establece varias sanciones cuando se presentan estos casos de abusos, como por ejemplo el hecho de lo que les estaba diciendo, cuando es cometido por un servidor público, se establece como una falta gravísima desde el Código Disciplinario Único que puede traer hasta la terminación del contrato y la multa entre 2 y 10 salarios mínimos a quien lo realice o a quien permite que esto se dé. ¿Cierto? Pagar hasta el 50% a EPS y a ARP por el tratamiento de todos los efectos que ha tenido el acoso y además pues todas las secuelas que se generaron. La justa causa de terminación del contrato, esto sí es clave porque tanto en lo público como en lo privado puede llegarse a la terminación unilateral del contrato, ¿cierto? Y sin motivo pues, a la renovación del mismo. ¿Cuáles son los cuestionamientos que se le han generado y que se han dado en torno a la norma y a toda pues esta situación y esta condición que se presenta de acoso? Entonces, se ha dicho, bueno, la ley 1010 y todas estas sentencias y todo esto están formuladas de manera que parece cobijar únicamente al trabajador formal, ¿cierto? Es decir, aquel que tiene establecida una relación de contrato laboral a término fijo, a término indefinido con una empresa o con una entidad, es el que, al que lo protege, pero entonces queda como ahí en vilo y qué pasa con las personas que tienen contratos de prestación de servicio. Y aunque lo que les decía, se ha demostrado, por ejemplo, que en algunos casos las personas que tienen contratos de prestación de servicios pueden demostrar una relación laboral, ¿cierto? Hay otros casos en los cuales eso queda muy suelto y entonces como no se establece, digamos, dentro de la prestación de servicios que exista una relación de poder clara dentro de la empresa, entonces como que quedan ahí en vilo y a veces incluso estas personas no son tenidas en cuenta a la hora de hablar en los comités laborales. ¿Qué es lo que nosotros y nosotras defendemos dentro de la acción sindical? En que esta ley debe ser para todos y para todas. Entonces, independientemente del tipo de contrato que usted tenga, el comité de convivencia laboral debe estar siempre presto a dar solución a las inquietudes y a las situaciones que se presenten, independientemente del cargo, de la antigüedad o del tipo de contrato que usted tenga. Es decir, eso se debe pelear y las organizaciones sindicales en ese sentido somos unas garantes para poder acompañar esos procesos al interior de las empresas. Hay imprecisiones con respecto a lo que significa una conducta persistente. O sea, cuando usted le dicen es una conducta persistente, entonces usted dice, bueno, persistente, ¿qué es? Que sea 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces. O sea, si fue una vez, entonces yo no lo puedo asumir como acoso laboral.
o tiene que ser 10 o 15 veces. ¿Sí? Entonces, esas imprecisiones con respecto a esas comillas que pusimos ahí de una conducta persistente, tienen que pues obviamente cuestionarnos en torno a cuánto tengo que aguantar yo para que sea válido por parte del comité de convivencia, o si llego a otras instancias para que sea válido por la Procuraduría para aceptarlo como un proceso de acoso laboral. En esta, la norma le da toda la carga probatoria sobre la víctima, ¿sí? O sea, es decir, la persona que está sufriendo el acoso es la que debe aportar todas las pruebas, todas las pruebas, todas las pruebas para que le digan, ay, sí, o sea, si usted como persona perjudicada que está viviendo ese proceso de acoso no presenta las pruebas, pues no le van a desestimar su queja. Y además de eso, pues el acoso laboral se encuentra completamente desligado de las normas penales. Es decir, si usted pone una queja con respecto a acoso laboral y si ocurre, por ejemplo, no sé, un caso de afectación de tipo sexual o ocurre un golpe, ¿cierto? Le dieron a usted, se ejerció violencia física sobre el empleado, sobre la empleada. En ese caso, usted tiene que hacer una denuncia aparte en fiscalía porque los dos, digamos, los dos procesos no son compatibles y de ninguna manera, pues digamos que el comité de convivencia va a referir o va a enviar el caso, por ejemplo, a la fiscalía en caso de que se salga pues ya de las proporciones normales. Entonces, hasta ahí, pues digamos, sería como la primera parte del gran cuestionamiento que hacía, o de las preguntas que hacía Nancy en la introducción. Muchísimas gracias, compañera. De hecho, sí, ese tema es muy importante tenerlo claro, ya que en muchas de las ocasiones no tenemos claro, digamos, las modalidades de acoso que se presentan en el ámbito laboral, las que tú explicabas, lo que es la persecución, lo que es el entorpecimiento, lo que es la persecución laboral, el maltrato laboral, no lo tenemos claro. Y en muchas ocasiones, como no lo tenemos claro, pues simplemente no lo denunciamos. Pasa igual con lo que es el acoso sexual. Muchas de las ocasiones, nosotras, porque pasa más en mujeres que hombres, las estadísticas está más alta en que las principales víctimas de acoso sexual somos las mujeres, y también en la parte de acoso laboral también son las mujeres, porque tenemos algunos elementos atenuantes. El hecho de ser joven, el hecho de ser de pronto bonita, el hecho de ser dependiente económicamente. Entonces, eso, digamos que le da como cierta, y también cuando hay una relación de poder, también hay cierta, digamos, cierta accesibilidad para que exista ese tipo de acosos. Y en ocasiones, las mujeres, bueno, las víctimas no denuncian, pues por miedo a perder los trabajos, por miedo a causar problemas, por miedo a ser revictimizados, por miedo a ser señalados, por miedo a ser hasta aislados socialmente, generándolo como o tachándolo como una persona problemática. Entonces, sí, es muy importante, digamos, saber a dónde acudir. En este caso, el ente local sería el comité de convivencia, donde tendríamos que también ver cómo eso funcionaría con respecto a, o qué acciones más bien toma con respecto, o el manejo que tiene con respecto a los casos que se presentan de acoso y acoso laboral y acoso sexual en el trabajo. También ahí creo que es importante mencionar los efectos que tiene ese tipo de circunstancias en los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Los efectos físicos, psicológicos, sociales y hasta económicos que eso tiene. Pues físicos, estas situaciones generan que haya dolor muscular, que haya, eh, que haya pérdida del apetito, que haya pérdida de memoria, que no se pueda, perdón, que no se puedan concentrar en las actividades que se hacen normalmente. En lo psicológico, que pierdan el sueño,
que sufran de ansiedad, que sufran de estrés, que, que sufran hasta de depresión. Aquí cerca donde yo vivo, hubo una denuncia hace poco de un muchacho que estaba sufriendo acoso laboral por parte de su jefe y el pelado intentó suicidarse. Entonces, digamos que la problemática, si no se trata a tiempo, puede tener consecuencias muy graves a largo plazo. También con lo de la ley 1010, siento que tiene muchos vacíos, pues porque no tiene, digamos, no tiene claro cuál es el procedimiento para la, para la puesta de una queja, no tiene claro, digamos, cómo se hace la denuncia o cómo la hacen, quién la hace, digamos que tiene mucho vacío en eso y no garantiza no garantiza la protección a los derechos de los trabajadores. Eh, Nosotros como, como organizaciones, como organizaciones sindicales, en pro, digamos, de que toda esta problemática se disminuya porque va a ser muy difícil eliminarla. ¿Cómo podemos controlar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los retos que nos esperan a nosotros para que podamos entrar a intervenir a que a que se mejore la ley? Dos, a que el convenio 190 critica, afortunadamente, ya en América Latina tenemos 6 países que lo han ratificado. Bueno, tenemos una gran tarea y nosotros como a nivel mundial ya van 20, a nivel latinoamericano van 6 y nos espera una larga tarea para que podamos, que en Colombia se ratifique ese convenio. Pero ¿cuáles son los retos que nos tenemos como trabajadores y trabajadores? También para mejorar la normatividad colombiana con respecto a este tema del acoso laboral y la violencia sexual en Colombia. Bueno, claro que sí, o sea, bueno, ¿qué hacemos, cierto? ¿Qué hacemos como trabajadores, trabajadoras, pero además, pues, dentro de nuestra labor y acción como organizaciones sindicales? Y para eso, bueno, voy a hablar como muy rápidamente de todo esto, de lo que tiene que ver con el convenio 190, pero también como algunos retos que hemos asumido a través de la central con la agenda laboral que se presentó a la ministra de Trabajo la semana pasada, que ya se le hizo entrega, pero además, pues, digamos, como unas tareas que se han establecido a partir como de eso, de cada una de nuestras organizaciones sociales, pero de nosotras y nosotros que ejercemos también una influencia dentro de esos espacios. Entonces, bueno, una de esas tiene que ver con la ratificación del convenio 190, pero yo sí quisiera como hacer un contexto sobre lo que significa y lo que es el convenio 190 para que lo tengamos como mapeado aquí en nuestra cabeza y nos permita pues obviamente entender por qué es tan importante que haya una ratificación de ese convenio a partir de una ley en Colombia. ¿Cierto? Este convenio 190 nace en junio de 2019, se dio pues gracias a una votación de 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones. Se aprobó en la Conferencia Internacional del Trabajo, que es la conferencia que realiza la OIT, y su nombre es Convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Tenemos que entender que es un convenio, ¿sí? O sea, los convenios lo que hacen es definir y establecer normas internacionales sobre la libertad de asociación, el derecho al trabajo, el derecho a la negociación, etcétera, etcétera, etcétera. Son instrumentos jurídicos de acuerdo tripartito y al ratificar tripartita quiere decir que los estados están ahí involucrados, que están los empresarios, que están los trabajadores y trabajadoras, que al ratificarse se incorpora a la legislación de un país y que es de tipo vinculante, es decir, que es de obligatorio cumplimiento cuando se presenta. ¿Cuáles son las características, digamos, del convenio 190 que protege a todas las trabajadoras y trabajadoras independientemente de su estado contractual? Es decir, tiene ahí un elemento mucho más avanzado que la ley 1010 y que es la que nos está rigiendo en este momento con respecto a violencia, acoso laboral y violencia sexual en el trabajo,
tiene un enfoque de género, o sea, este convenio 190 tiene una mirada muy interesante con respecto a, por ejemplo, cómo es la influencia de la violencia doméstica y cómo eso interfiere también dentro de su realización y dentro de su proceso de violencia que también se vive al interior de del el espacio de trabajo. ¿Cierto? Cómo la violencia también está vinculada ahí a ese espacio de trabajo, abarca absolutamente a todos los sectores productivos que se presentan en lo económico. Su alcance es el mundo del trabajo, ¿sí? Que va más allá del espacio físico de trabajo. Esto tiene acá esta afirmación de que el alcance es el mundo del trabajo. Vamos a verlo también relacionado con una de las reivindicaciones de la agenda laboral y es también una mirada que mucho más profunda, que ahí tiene mucho que ver el enfoque de género, porque es el reconocimiento de esos espacios que a veces asumimos como no laborales, pero que tienen una influencia muy fuerte dentro del entorno de trabajo. Y tiene como objetivo pues ponerle fin a la violencia y el acoso del mundo del trabajo. ¿Cuál es la importancia de este convenio? Pues que nosotras y nosotros no podemos tolerar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que tenemos derecho a un trabajo libre, digno, libre de violencia y acoso, que cubre todas esas lagunas que son las que están existentes en la legislación nacional, porque como nos dimos cuenta, cubre absolutamente todos los tipos y todas las formas de contrato, pero también todas las formas de trabajo y de vinculación al interior de las mismas, combate la discriminación y la desigualdad en el mundo del trabajo. Es una de las medidas que el ratificarlo va a permitir aportar un poco más en la lucha contra la mitigación y la disminución de esas brechas de género y esas brechas salariales que se vienen presentando, que obviamente impactarán de manera positiva también en la disminución de la pobreza, porque uno de los elementos también que tiene que ver con la manera en que se desvinculan, por ejemplo, las mujeres del mundo laboral, tiene que ver con esas acciones de violencia que nos llevan otra vez a confinarnos en el hogar, y al confinarnos en el hogar muchas veces sin tener una remuneración económica no tenemos tampoco esa independencia económica que nos haga, como digamos, empoderarnos en nuestros espacios, y eso obviamente va llevando cada vez a que aumente la brecha. Entonces, por eso este convenio es tan importante. Los países deberán adoptar medidas que garanticen el derecho a la igualdad, a la no discriminación en el empleo y a la opción de todas, todos y todes. Promover cambios a través de las evaluaciones de riesgo en el lugar de trabajo. Esto tiene que ver mucho con el papel que asumen los inspectores de trabajo y que están pues tan directamente relacionados y vinculados con estas acciones, estas situaciones que se presentan en los comités de convivencia laboral, y tiene en cuenta la violencia como un elemento que afecta el empleo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer eh, desde nuestros lugares de trabajo? Pero además de eso, ¿qué podemos hacer como organizaciones sindicales? Pues generar un proceso de sensibilización y educación de manera permanente, como este que ha abierto la compañera Nancy, en el que ha estado tan juiciosa durante todo este tiempo, ¿cierto? Este es un ejercicio de sensibilización y educación que nos va a permitir replicar el efecto del convenio 190, mantenernos en las campañas de ratificación del convenio, en ejercicios de movilización permanente, debe hacer parte de nuestros procesos reivindicativos a nivel de agenda laboral, debe estar inmerso entre las políticas, como por ejemplo la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, pero además de eso, pues debe darse una lucha legislativa también, debe darse una alianza con los sindicatos, unos procesos de convención colectiva, y deben incluirse las políticas de salud, de seguridad y de violencia del trabajo de tipo laboral. Entonces, acá voy a centrarme como en dos tareas muy importantes que tenemos como organizaciones sindicales, que tiene que ver con la inclusión de la agenda laboral. Hay dos puntos que tienen que ver como con este elemento de violencia laboral y acoso en el trabajo, que es el punto 7, que es garantizar el acceso a la justicia laboral, donde pues obviamente se debe trabajar en un ejercicio de descongestión de la justicia laboral, que haría pues obviamente toda
que esto tiene que ver con esa reforma a lo judicial que se ha planteado con tanta necesidad y que implica obviamente la necesidad de contratar a más personal, ¿cierto? Y organizar de una mejor manera todo el proceso de justicia, pero además hacer un fortalecimiento del sistema de inspección laboral. Hace unos días en un curso una compañera decía, lo que pasa es que los inspectores laborales, ¿cierto? Los inspectores de trabajo deben comprender que son trabajadores y trabajadoras y en ese sentido su actuar va a cambiar, ¿cierto? Porque el inspector o la inspectora en muchas ocasiones llega con ínfulas de inspector, pero no se reconoce en su acción de trabajador y trabajadora y en ese sentido pues su trabajo no es tan eficiente y no genera como esa confianza que debería generar y más que todo en estos procesos de violencia sexual y de acoso laboral y de violencia en el trabajo. El punto 10 de la agenda laboral plantea la erradicación del acoso y la violencia en el mundo del trabajo y ahí trabajaremos en dos cosas principalmente. Uno, en la ratificación y cumplimiento del convenio 190. Esta es una tarea legislativa que debe implicar un borrador, ¿cierto?, de un proyecto de ley que se debe presentar y que esperamos que obviamente sea aprobado. La Central Unitaria de Trabajadores, el equipo jurídico, vienen trabajando en torno a este proyecto de ley y hacer los aportes respectivos. Pero además de eso necesitamos que haya un reconocimiento del concepto amplio del mundo del trabajo que no se limita únicamente al espacio de trabajo y eso es muy importante que lo entendamos, que no es solamente la oficinita en la cual yo estoy, no es solamente mi aula de clase, no es solamente mi colegio, no es solamente mi máquina donde yo trabajo, no es solamente donde hago mi ejercicio de operario, no es solamente mi cubículo del banco, sino que el espacio o el mundo del trabajo trasciende esos espacios e incluso llega a nuestros espacios privados. Y en ese sentido, para nosotros y nosotras como organizaciones sindicales, es supremamente importante primero, que dentro del Plan Nacional de Desarrollo haya un eje que se hable sobre trabajo decente y digno, ¿cierto? En el cual pues se tenga en cuenta estos elementos como parte del ejercicio y del proceso del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces esa es como la gran tarea y cómo logramos vincular estas situaciones. Ojo, y me parece muy clave, cuando nosotros ejercemos unas acciones de trabajadores y trabajadoras, debemos hacer denuncias. O sea, no tenemos que tenerle miedo a la denuncia, no tenemos que tenerle miedo a que haya una revisión permanente de las situaciones que se presentan, ¿cierto? Sino que al contrario, debemos siempre ser garantes y defensores de esos espacios seguros de trabajo en nuestras empresas y en nuestros lugares de trabajo. Muchas gracias, Dayana. Sí, definitivamente tenemos unas grandes tareas pendientes y de hecho el fortalecimiento de nosotros nosotros los directivos sindicales frente a estos temas para poder llegar a tener como en caso de que se presente, digamos, saber qué hacer, qué acciones tomar, porque en ocasiones se presenta entre los mismos compañeros de las organizaciones sindicales, entre los mismos asociados. Entonces, ahí es juez y parte, digamos, el sindicato, qué acciones vamos a tomar al respecto. Entonces, sí pienso que hay mucho que fortalecer aún todavía como organizaciones sindicales y como trabajadores en el denunciar, en el de perder el miedo a que de pronto, si denuncio, si digo algo, pierda mi trabajo, o por el contrario, que se puedan dar como esas garantías de que se pueda llegar a buen término de entre las relaciones laborales para que el ambiente de trabajo mejore, no solamente para la víctima y el victimario, sino pues simplemente pues para todo el entorno, porque el, los, lo que es acoso laboral y acoso sexual, digamos que afecta a todo un entorno, tiene sus tentáculos son muy grandes, afecta a todos en todos los sentidos, y que entonces tenemos grandes retos ahí.
No sé si abrimos una ronda de preguntas, si alguno de los asistentes quiera, tenga alguna inquietud, algún interrogante, para Sí, que... ahí está Ligia también. Antes de darle la palabra a Ligia, quisiera decir que es importante que nosotros como trabajadores comprendamos la importancia de la organización sindical, porque a veces sentimos que nuestra organización sindical es alejada a nosotros en nuestros procesos, y es cuando realmente el sindicato tiene que ponerse en toda su disposición orgánica y política y jurídica para que realmente el acoso sexual y el acoso laboral no lleven al trabajador a estar en las últimas instancias y sea golpeado. Pero también creo que la charla nos invita a conocer e impulsar el convenio 190, que desde la central a través del departamento jurídico se ha venido impulsando, porque es una posibilidad para que los trabajadores tengamos una opción diferente frente a la ley 1010, que revictimiza a los trabajadores y a quienes son afectados en ese tipo de violencia. Entonces, le valoro mucho el espacio que Nancy ha venido construyendo para la formación de las mujeres y hombres que están hoy en este webinar, y decirle que hay muchos temas que ojalá continuamos al menos una vez al mes en estas capacitaciones, porque nos van a servir mucho para nuestra formación como líderes sociales y sindicales que somos. Ligia, tienes la palabra. Gracias, Dori. Así seguiremos. Gracias, muchas gracias. Yo no les voy a quitar mucho tiempo, porque primero, pues quiero felicitar a Nancy, a Dayana. Yo creo que estas mujeres lideresas han resuelto hoy digamos, una inquietud interesante que tenemos hoy las mujeres, y que creo además que hay una tarea que es fundamental, aparte de todas las que ha anunciado Dayana, Nancy y Dori, que ¿cuál es esa tarea fundamental? Aquí hay una transformación cultural que no podemos dejar de lado. Es decir, si yo sé que al lado de mío hay una cosa, una violencia, y yo sé que también se combina con una violencia intrafamiliar que impacta al mundo laboral, tengo que actuar. No puedo quedarme callada sabiendo que la compañera llega al sitio de trabajo, llega afectada, y no me le acerco a preguntarle mínimo qué tienen, qué te puedo ayudar, no calles, si tienes algún problema tan grave, háblalo para que podamos entender. Se te fue el audio, Ligia. Ligia, se le fue el sonido, quedó paralizada. Sí, creo que se le cayó la señal. Ah, no, ya Pero sí, volvió. No, yo estoy bien. No, es que se quedó congelada. se cayó la señal. Bueno, entonces voy a sintetizar. Sí, si yo veo que me le puedo acercar a una persona que sufre violencia intrafamiliar, combinado también con la violencia en el sitio de trabajo, pues es muy, pero muy importante que me le acerque y le diga en qué podemos ayudar, cómo podemos transformar su situación, porque podrían aprobar todos los convenios y todas las normas y todas las leyes, pero si no hay una transformación cultural que permita... Otra vez se Se le congeló. volvió a ir la señal. Bueno. Bueno, pero retomando, digamos, las palabras de la compañera Ligia, definitivamente sí, tenemos que empezar a cambiar, digamos, esta sociedad desde nuestros hogares, en cambiar a cambiar desde nosotras mismas, el
el pensar de que nos toca empezar a cambiar la mentalidad de una sociedad con respecto a la violencia hacia las mujeres. De decir que la violencia intrafamiliar no solamente es del ámbito privado, que afecta a todos los ámbitos, a lo público, a lo laboral, Los que niños afecta a sucios. una sociedad. Usted se acostó, él estaba cansado y se acostó. Nancy, Los niños sucios. Nancy, quiero tener una... Nancy, dale, espera, yo miro dónde estás y verá que yo te acomodo acá. Ya, y sigue hablando que yo te estoy buscando para anclarte aquí. Bueno, Beatriz. Dale, Beatriz, ahora sí puedes. Sí, ahí, Sí, pues, ¿ya? Bueno, lo que quiero decir es que, pues en primer lugar, muchas gracias. Este es un tema supremamente importante. Yo soy enfermera y pues esta es una profesión ejercida y por un equipo que está constituido por auxiliares y profesionales de enfermería que representamos cerca del 60% de quienes prestan los servicios de salud y que además cerca de un 92% somos mujeres. El tema, la Organización Mundial de la Salud y la OIT lo define como la violencia laboral en el sector salud y la OIT lo declara como un riesgo ocupacional, pero además lo declara como una pandemia en todo el mundo. Y esto se hizo evidencia exactamente con la pandemia del COVID, donde el personal de salud en general, pero en particular de enfermería, era agredido por las familias. En los sitios de vivienda la gente los quería hacer sacar porque los iban a contagiar. Es decir, allí se evidenció toda una violencia que existe y que pues lógicamente está muy fuertemente relacionado con este tema que acabamos de ver. Pero además ahí todos los sectores de la salud están muy preocupados por este tema porque están todos los tipos de violencia que tú mencionaste ahora, Dayana, y están allí, por ejemplo, todo el tema también de acoso, pero trasciende a diferentes tipos de violencia que se clasifican como violencia, dijéramos, verbal, física, psicológica, económica, y esa violencia ha ascendido a agresiones físicas, han matado trabajadores de la salud, la familia sobre todo es agrede muchísimo al personal de salud, y me parece que este tema del sector salud debe ser, dijéramos, tenerse muy en cuenta también dentro del tema de la violencia laboral, porque no es muy específico el convenio 190, pero creo que es una categoría muy importante a tener en cuenta, porque nosotros, entre otras cosas, somos las personas que tenemos que enfrentar los malos servicios de salud que no son culpa nuestra, las limitaciones, las barreras de acceso, y eso todo genera violencia. Es un poco menor con los médicos, pero la mayor violencia que se genera es contra el personal de enfermería, y creo también que está muy asociado con la condición de ser mayoritariamente ejercida por mujeres. Simplemente quería como adicionar este comentario y agradecerles y felicitarles por el buen desarrollo de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Beatriz. Adelante, compañera Linda. Abre el micrófono. Ay, no lo había abierto. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por el espacio, qué alegría verlas. Me excuso por haber entrado un poquito tarde. De pronto, como lo que tengo de aporte es, como víctima que fui de acoso en algún momento de mi vida laboral, que fue en el embarazo, yo no sabía que eso era acoso. Yo no sabía que esta señora me estaba maltratando, física, verbal, ella era súper grosera conmigo, en fin. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en ese momento de mi vida yo no era ni abogada, ni sindicalista, ni nada.
A mí nadie nunca se me acercó en el banco a decirme lo que ustedes acaban de explicar de una manera tan clara y tan maravillosa. Entonces, el mensaje que yo les quiero dejar es que también es un reto para nosotros participar activamente en los comités de convivencia y también transmitir este mensaje a los trabajadores, que no solo se quede en nosotras ya estamos preparadas, ya sabemos cómo es un acoso, cómo es una conducta, que sí, que no. Entonces, nosotros, pues lo digo ya como experiencia, en el banco lo que hacemos es como chapolas o carteles, informando qué es acoso, dando como tips, cosas muy sencillas que se dejan en las carteleras para que ellos vayan capacitándose, ay, qué pena, para que ellos vayan capacitándose y leyendo acerca de estas cosas y cuando ellos sean víctimas de acoso laboral, lo detecten y nos busquen a nosotros. Eso era lo que quería como dejar de aporte, seguir con nuestras campañas de Convenio 190, que esperemos que con este gobierno lo podamos lograr y felicitarles por el espacio. Gracias, compañera Linda. Nosotras, digamos que hemos venido haciendo un ciclo de formaciones pues a nivel virtual, porque las compañeras de Sutimag estamos en diferentes territorios a nivel nacional. Entonces hemos venido haciendo encuentros semanales o quincenales en este momento, donde conversamos de diversos temas. Pero entonces me pareció muy importante que tuviéramos el conocimiento de qué es el acoso y la violencia sexual en el entorno laboral. Más cuando no discernimos lo que tú decías, Linda, qué sí es y qué no es. Si es que estoy exagerando o si es que en realidad estoy malinterpretando un gesto o algo que mi compañero me hizo, o que me griten, o que me, me quiera entorpecer mi trabajo, o que sienta que en realidad me persiguen. Entonces me parecía muy importante que tuviéramos claros como esos conceptos de qué se cataloga y qué no es que se cataloga como acoso y acoso laboral y acoso sexual. Por eso este espacio queríamos como abrirlo para hablar del tema y que quien más que Dayana, que tiene un amplio conocimiento del tema, nos ilustrara con su conocimiento y sus experiencias sobre esto. Entonces, muchísimas gracias, compañera Dayana, muchísimas gracias, compañera Dori, muchísimas gracias a todos por su apoyo y por hacer de este espacio un espacio bonito, participativo y dinámico, donde lo único que queremos dejar es una semillita para tener una transformación de una sociedad, para que tengamos espacios de trabajo más seguros, más agradables, donde nos sentamos seguras trabajando. Bueno, Entonces, no sé si alguien... yo quiero agradecerte, Nancy, por el espacio, a Dori, a Ligia Inés, que han hecho posibles también todos esos espacios de formación en los cuales yo he ido aprendiendo y hoy tengo la posibilidad también de compartir ese conocimiento con cada una y cada uno de ustedes aquí presentes. De verdad, muchas, muchas gracias por el espacio. Me siento muy feliz y muy orgullosa de que este tipo de espacios se generen a partir de una experiencia tan hermosa como fue la Escuela de Género y Nuevas Masculinidades de la subdirectiva, de la cual también soy orgullosa egresada y hoy monitora de ese espacio tan bello. Y además de eso, pues obviamente nosotras también queremos ponernos a su entera disposición, o sea, sabemos que desde sus diferentes organizaciones existe la necesidad de seguir realizando procesos de capacitación y hemos hecho también un gran esfuerzo de atravesar el país para poder llevarles a ustedes la posibilidad de seguirse formando. A veces sabemos que la virtualidad pues es muy cómoda porque nos permite conectarnos desde los diferentes espacios, pero a veces cuando necesitamos reunir a las trabajadoras y a los trabajadores tenemos que hacer un ejercicio desde la presencialidad y ténganlo por seguro que cuentan con nosotras desde la subdirectiva, desde la Central Unitaria de Trabajadores para hacer los acompañamientos necesarios en estos procesos de formación. Algunas preguntas están llegando por el interno. Les voy a dejar mi teléfono para que nos hablemos a través de WhatsApp. Mi número es 320-440-6410.
320-440-6410. Lo que necesiten a través de ese número nos podemos comunicar y en lo que les pueda colaborar, ahí estaré. De verdad, muchísimas gracias y pues es para mí un honor poder compartir este espacio y que se hayan tenido la paciencia de acompañarnos hora y media el que llevamos ya en este conversatorio. Nancy, antes de despedirnos, que no se te olvide la otra invitación, la de dentro de un mes. Pero antes de, primero que Ligia acabe su intervención porque no la hemos podido escuchar. Y siempre está en todos nuestros encuentros. Adelante, Ligia. Yo quería decirles que el punto fundamental también que nos queda a nosotras es la transformación cultural de una sociedad tan violenta como la que padecemos y que aquí tenemos que ir hacia adelante para poner la vida en el centro de todo esto y que podamos, como dicen ustedes en su intervención, acercarnos a aquellas personas que tienen las violencias y que no les dé miedo denunciar. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Ligia. Pues la invitación es para el 27 de octubre. Digamos que nosotras, nuestras compañeras de Sutimac, vamos a seguir teniendo nuestros encuentros ya internos cada 15 días como lo venimos haciendo, pero el 27 de octubre, que es un jueves a las 7 de la noche, vamos a tener un conversatorio también sobre riesgos profesionales, riesgos laborales, perdón. Entonces, para que se agenden para ese día, también vamos a tener una excelente expositora y vamos a aprender muchísimas cosas y ampliar nuestro conocimiento. Que nosotros como mujeres trabajadoras debemos de, siempre lo he dicho, no, mejor dicho, últimamente me convenzo más que tenemos que estar el doble de preparado que nuestros compañeros. Entonces, tenemos una tarea ardua y ahí seguimos trabajando todas. Compañeras, muchísimas gracias por su apoyo, por todo lo que me brindan, por todas sus palabras y que ojalá sigamos así unidas y trabajando a nivel nacional por los y las trabajadoras. Muchas gracias, Nancy. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Gracias y una feliz noche. Muchas Una gracias. feliz noche para todas. Que descansen. Gracias por asistir.